Me alegra darles la bienvenida nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 6, esta es nuestra segunda parte ya en este capítulo, y estamos viendo lo que ocurre una vez que el Señor empieza a desatar los sellos de ese rollo que, como ya estudiamos en el capítulo 5, pues contiene todo el programa divino para el establecimiento de Dios en este mundo. Ya dijimos que era inevitable que vinieran los juicios sobre este mundo rebelde para que Dios finalmente pudiera establecer su reino. Los 4 primeros sellos, conocidos también como los 4 jinetes del Apocalipsis, pues han traído desgracias sobre este mundo, muchas, muy grandes, y han caracterizado este tiempo desde que el Señor fue rechazado en la cruz hasta este momento, y seguirá ocurriéndolo hasta el momento en que el Señor regrese en gloria, en su segunda venida, aunque las señales se intensificarán según se vaya aproximando ese tiempo. Bueno, estudiamos entonces los 4 primeros sellos, nos quedan todavía 2 sellos más que están también en este capítulo, y con la ayuda del Señor eso es lo que nos proponemos hacer en esta ocasión. Si les parece bien y tienen sus Biblias con ustedes, podemos comenzar haciendo una lectura en el texto al que luego nos vamos a referir. Es en Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 17. Y dice así: Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, pues una porción muy intensa que tiene muchos detalles en los que debemos de reflexionar con calma. En primer lugar, si los 4 sellos que ya hemos estudiado nos han colocado, el escenario ha sido esta tierra, ahora con la apertura del 5.º sello nos trasladamos, somos transportados nuevamente al cielo, y nos encontramos ahora, cuando se abre este sello, nos encontramos con los mártires, aquellos que habían sido muertos por causa de su testimonio, y los vamos a ver que siguen clamando por justicia. Y esto es lo primero de lo que tenemos que tratar. Ahora, ¿quiénes son estos que están aquí? Bueno, el texto nos lo aclara, dice: muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay cosas que no se nos dice si eran judíos, no se nos dice si eran gentiles, tampoco si habían sido muertos en una época concreta de la historia, en un periodo determinado, no se nos dice nada de todo esto. Por lo tanto, la conclusión que sacamos es que eran creyentes de cualquier tiempo, de cualquier condición, de cualquier raza, de cualquier país, de cualquier tiempo, que por causa de su fidelidad al Señor habían sido muertos de una manera violenta, injusta. Lo que nosotros normalmente llamamos
mártires, personas que han entregado su vida por causa del Evangelio, que la han perdido por esa causa. Y este es un detalle que, bueno, pues es interesante pensar en ello, importante, de hecho. El sufrimiento de los creyentes, la persecución de la Iglesia. Y hay que decir que nuestro Señor Jesucristo fue algo que nunca ocultó a sus discípulos. Y esto es uno de los detalles que me encanta del Señor Jesucristo, su transparencia. Cómo Él explicaba las cosas con claridad, no engañaba a nadie, no llamaba a las personas a algo para que luego descubrieran una cosa diferente una vez que ya estuvieran dentro, ni mucho menos. El Señor siempre explicó que el sufrimiento, el dolor, la persecución acompañaría a sus seguidores en este mundo hostil. Ya en su sermón profético al que nos referimos en la sesión pasada en Mateo, en el capítulo 24, pues el Señor dijo, más claro no se puede decir, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto está en Mateo capítulo 24 y el versículo 9. Y en otra ocasión dijo que llegaría el momento en que habría personas que matarían a los discípulos y que incluso pensarían que estaban realizando un servicio a Dios. Eso lo pueden encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y versículo 2. Y esto se ha cumplido con rigurosa exactitud. El mismo Señor Jesucristo fue muerto de manera violenta en una cruz. Los apóstoles, el testimonio que tenemos de ellos por la historia secular, y también de algunos de ellos en la propia Biblia ya, murieron de forma violenta, yo creo que todos, prácticamente, los propios apóstoles. Y generaciones de creyentes desde entonces han tenido que enfrentar la persecución y han muerto de formas brutales en muchas ocasiones. El circo romano, el Coliseo romano en Roma, cuántos cristianos fueron allí devorados por los leones, pero no solamente eso, la Inquisición en España, en Europa, cómo persiguió a todos aquellos que leyeran, que tuvieran Biblias o que las leyeran, bueno, tantas y tantas cosas, los creyentes siempre perseguidos por causa de su fe. Pero esto había sido ya advertido por nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a seguir ocurriendo. A día de hoy hay montones de países, muchos países donde los creyentes son perseguidos. Países que pueden ser musulmanes de religión o ateos que no tienen religión o budistas o de cualquier otra religión. Es que es curioso cómo el cristianismo siempre es objeto de persecución allí donde en muchos sitios. Y esto va a seguir ocurriendo hasta que el Señor venga y dé respuesta, como luego veremos, a la petición de estos mártires que están allí. El libro de Apocalipsis nos va a hablar también de persecución de la Iglesia, por supuesto que lo va a hacer, es uno de los temas predominantes también. La gran ramera, que aparecerá más tarde, hacia el final del libro, en el capítulo 17, pues se nos dice de ella que estaba embriagada de la sangre de los mártires, que ella misma había matado y había perseguido. Pues esto va a seguir siendo así hasta el final de los tiempos, hasta que el Señor vuelva. Ellos entonces están ahora en el cielo y están esperando a que se les haga justicia. ¿Por qué? Pues porque la razón por la que ellos fueron muertos fue una razón injusta. No se les hizo justicia. Dice que estaban allí por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es decir, por creer en la palabra, por predicarla, por negarse a rehusar públicamente de la palabra, por obedecerla, por eso habían sido muertos. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser un crimen obedecer la palabra de Dios? Cuando los principios que encontramos aquí son buenos, son saludables, para la vida en sociedad, para la vida en la familia, ¿cómo puede ser un crimen? Y en cuántos países, ya digo, ser un cristiano es un crimen perseguido. A veces no valoramos suficientemente la libertad que tenemos en otros países, como aquí, por ejemplo, en España.
que hermanos nuestros que creen lo mismo que nosotros, pues por esa misma razón son encarcelados, lo pueden perder absolutamente todo, incluso hasta la vida. Pues ellos, esta era la razón por la que estaban allí. ¿Y dónde estaban? Bueno, pues esto también es un detalle interesante. Dice que estaban bajo el altar. Y esto, pues, es interesante por varias razones. La primera, dice que vi las almas, dice el texto, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Es curioso porque, y nos da información que necesitamos. Cuántas veces los creyentes nos preguntan esto: ¿qué ocurre cuando una persona muere? Cuando un creyente muere. Pues aquí encontramos que están las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. ¿Están dónde? Pues están allí, debajo del altar. Ahora vamos a hablar en un momento de esto. Están en el cielo. Lo que quiero subrayar ahora es que aunque están allí, no tienen todavía su cuerpo físico, pero el alma está consciente. Los vemos a estas personas conscientes, están haciendo una petición consciente, racional, y están esperando todavía, por supuesto, que se haga justicia con ellos, y están esperando la resurrección de sus cuerpos, pero ya están con el Señor, conscientes y disfrutando de la presencia del Señor. Y esto da respuesta a eso que tantas veces se nos pregunta. El apóstol Pablo dijo algo parecido en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues que él tenía dos alternativas o dos posibilidades. Una, quedarse aquí, lo que él consideraba útil y necesario por causa de la obra de Dios, pero también estaba la segunda opción, que era la que él preferiría, evidentemente, que es partir para estar con Cristo, lo cual era mucho mejor. En el momento que salimos de este mundo como creyentes, vamos ya a la presencia del Señor a disfrutar juntamente con Él. Es importante esto, no hay un periodo de transición, no, estamos ya con el Señor. Ahora, en este sentido es importante también aclarar este otro detalle. Dice que estaban bajo el altar. Y aquí, una vez más, se establece cierta conexión entre el tabernáculo que Moisés construyó. Recuerden que en aquel tabernáculo había dos altares, el altar del holocausto y el altar del incienso. Pero ahora la escena que se nos está describiendo aquí está ocurriendo en el cielo. Y resulta que allí también hay un altar. Bueno, en realidad guardaban relación. ¿Cuál era la relación? Esta es una pregunta importante. Bueno, pues cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, aquel en el desierto, que iba a ser la morada de Dios, se le dijo a Moisés: hazlo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esto es algo que encontraríamos en Éxodo, en el capítulo 25, versículo 40, nuevamente en Números, capítulo 8, versículo 4, y el autor a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 5, hace nuevamente referencia también a ello. Por lo tanto, el tabernáculo aquí en la tierra era un símbolo, como una especie de maqueta a escala, pequeña, de una realidad celestial, eterna, en el cielo. Reflejaba, por lo tanto, cualidades, valores, verdades espirituales. Reflejaba el tabernáculo aquí del de allí. Ahora lo que vamos a ver en Apocalipsis es que el autor hace referencia una y otra vez a distintos muebles del tabernáculo, porque ahora él está en el cielo, ya no está viendo la maqueta pequeña, ya no está viendo las sombras, los símbolos. La figura que utiliza Hebreos es las sombras, ¿no? La luz se proyecta sobre algo y genera una sombra, pero la sombra es poca cosa, nos da una idea aproximada, vemos cómo se perfila, vemos algo, nos da una idea de cómo puede ser el cuerpo que genera esa sombra, pero lo importante es ir al cuerpo, a la verdad que ha generado esa sombra, y eso nos traslada al cielo. Y en el cielo
en la realidad misma, y sí que volvemos a encontrarnos con este mismo mobiliario. Estudiar el tabernáculo sería interesantísimo, porque cada uno de esos muebles pues nos describe verdades espirituales de un valor incalculable, pero bueno, eso sería otro tema, evidentemente. Ahora, aquí están entonces debajo del altar, y ahora nos surge una pregunta, puesto que, como he dicho, en el tabernáculo había dos altares, el altar del holocausto y el altar del incienso. ¿Debajo de cuál de los dos altares estaban? Bueno, el caso está en que el texto no nos lo dice, pero podríamos pensar en cualquiera de las dos opciones. Encajarían bien en cierto sentido. ¿Podrían estar debajo del altar del incienso? Recuerdan que ese altar estaba justo antes de entrar en el lugar santísimo, allí mismo, donde estaba el velo que separaba el lugar santo del santísimo. Era el lugar donde el sumo sacerdote llegaba y ofrecía el incienso, que era quemado allí, y subía como un olor grato delante de Dios. Era el momento en que él oraba. Y digo que sería interesante esta asociación, que las almas estuvieran allí mismo, en la cercanía, en la proximidad al mismo trono de Dios simbolizado por el arca, y al fin y al cabo ellos lo que están haciendo en este pasaje en Apocalipsis es hacer también su petición, su oración a Dios. Por lo tanto, podrían estar allí mismo, lo que implicaría en todo caso que estaban en la cercanía, en la proximidad más, en fin, allí mismo, al lado mismo del mismo trono de Dios. Pero también podría encajar perfectamente y armonizar con la otra idea, con el hecho de que estuvieran debajo del altar del holocausto. Ese altar del holocausto se encontraba al comienzo, a la entrada misma al tabernáculo. De hecho, todavía estaba en el atrio de afuera. Y en ese altar eran sacrificados, eran quemados los animales que previamente habían sido sacrificados, y su sangre era derramada a los pies de ese altar. Y estos mártires están debajo de ese altar clamando por la sangre que ha sido derramada, su sangre que ha sido derramada injustamente. Ellos habían ofrecido sus vidas en el altar, y esta idea también aparece en el Nuevo Testamento, no solo en el Antiguo Testamento, en Levítico, que es el libro que más trata de todos estos temas, sino también aparece en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo utiliza este símil en varias ocasiones, la idea de entregar la vida en el altar del servicio al Señor. Recuerdan en Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, la exhortación de Pablo a entregar, a ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y él estaba dispuesto incluso a entregar su propia vida en el servicio al Señor, dice en Filipenses en el capítulo 2 y versículo 17, y en 2 Timoteo en el capítulo 4 y versículo 6, una epístola y un capítulo que es el último que Pablo escribió. Él estaba dispuesto a ofrecer su vida en sacrificio. Bueno, pues también en el sacrificio en el altar de Dios. Bueno, pues cualquiera de las dos ideas, de los dos altares, pues encajan con lo que tenemos aquí. Estos creyentes están allí, en el tabernáculo de Dios, en la proximidad a Dios. Y al mismo tiempo es una verdad alentadora, no solo por el hecho de que los que han muerto están ya inmediatamente con el Señor, así que, como dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, no pueden hacer nada más. Y cuando nos matan, lo único que hacen es adelantar el proceso para que lleguemos antes a nuestra morada celestial, donde ya estaremos con el Señor. Pero digo que hay aquí una verdad muy alentadora también en otro sentido, porque puede ser que para muchas personas perder la vida como creyentes, porque la ofrecemos en el altar del servicio, ya sea que muramos físicamente o que perdamos la vida por la causa del Señor porque no nos ocupemos de otras cosas, pues para mucha gente puede ser un desperdicio. ¡Qué pena! Está malgastando su vida, se ha metido ahí en la religión y ahora está malgastando su vida. Bueno, puede ser que para las personas del mundo perder la vida por el Evangelio sea un desperdicio. Pero fijémonos que Dios recoge a estas personas en el cielo, en su propia casa, y considera lo que ellos han hecho como una ofrenda
de alto valor hecha en su honor. Y el Señor lo agradece y lo valora. Esto es lo que nos encontramos aquí. Es un aliciente para nosotros y debemos de tenerlo en cuenta porque los tiempos van cambiando y nos vamos aproximando hacia el momento del fin. Y pudiera ser que la Iglesia del Señor tenga que atravesar todavía por periodos muy difíciles. La Iglesia que ahora vive muy tranquila, muy relajada, puede que tenga que pasar por momentos muy duros. Y tenemos que conservar en nuestros corazones estas verdades, porque si no, no estamos listos para enfrentarnos a situaciones de ese tipo. Somos tan frágiles, tenemos tanto miedo a cualquier cosita, valoramos nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar de una forma tan alta que si nos viniera cualquier tipo de sufrimiento o de persecución, pues es que nos desbarataría, nos desmoronaríamos fácilmente. Y tenemos que considerar estas verdades. Nos pueden quitar la vida, pero no van a conseguir más que adelantar el momento de llegar a la patria celestial. En medio de todo esto, para algunos sería un desperdicio, pero Dios valora eso cuando es hecho para el Señor como un acto agradable al Señor. Tenemos que considerar estas cosas porque hoy en día hay poco sentido de sacrificio en el cristianismo, poco sentido de sacrificio por el Evangelio y mucho menos morir por el Evangelio. El cristianismo se ha convertido casi que en algo de consumo también. Muchos creyentes van una vez a la iglesia el domingo a ver qué ha preparado el pastor y su equipo, a ver si nos entretiene y a pedirle a Dios que nos dé bendiciones. Y ya los pastores en muchos casos, pues hablando de prosperidad, parece que Dios está al servicio de los hombres. Señor, dame. Y Señor, parece como que hemos invertido los papeles. Si es el Señor, es el que nos manda. Y nosotros le obedecemos, pero vamos al Señor simplemente a pedirle y esperamos que Él nos dé. Y si no nos da todo lo que esperamos, ¿y por qué el Señor permite esto en mi vida? ¿Y por qué tal? Pues, si el Señor es el Señor, pues puede hacer con nuestras vidas, desde el momento que se las hemos entregado, puede hacer lo que Él crea conveniente. No tenemos que estar pidiéndole cuentas. Porque muchas veces da la sensación de que es Él el que está a nuestro servicio, que nosotros somos los señores. Pero no puede ser eso. Y no estamos muy dispuestos al sacrificio, estamos esperando que el Señor nos bendiga, que nos dé cosas, que nos prospere, que nos dé la salud, el bienestar que le demandamos constantemente. Y en una sociedad, en medio de un cristianismo, a veces diría yo que tan superficial, tan flojo, ¿cómo encajaremos un tiempo de persecución si realmente llega a venir sobre la Iglesia, que muy probablemente va a pasar? ¿Cómo encajaremos esto? ¿Estaremos preparados? Pues no lo sé, pero hacen falta que se levante una generación de creyentes, que cada uno de nosotros seamos cristianos radicalmente comprometidos con la causa del Evangelio, dispuestos a perder todo por amor del nombre del Señor. Y hasta que no estemos dispuestos a eso, pues este mundo desde luego no va a estar correctamente evangelizado, porque estaremos dando una impresión del Evangelio muy diferente de lo que realmente es el Evangelio. Porque no lo olvidemos, el Señor Jesucristo lo dejó claro: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga en pos de mí. Y tomar la cruz era un elemento de muerte, no era otra cosa. No era un adorno de oro que uno se cuelga en el cuello. Era un lugar de ejecución, de muerte. Tomar la cruz significa morir a nuestro yo para vivir para Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa que se nos requiriera. Aquí, de todas formas, déjenme que haga un alto para mostrar una de las diferencias enormes que hay entre el cristianismo y el Islam y la religión musulmana. Ustedes ven a los radicales, no digo todos, ¿no?, pero los radicales musulmanes, pues estarían dispuestos a autoinmolarse con tal de acabar con el mayor número posible de infieles. Se autoinmolan para acabar con el mayor número posible de infieles. Un cristiano radical, de los que estamos hablando ahora, por supuesto, no quiere perder la vida. Esto no somos masoquistas, no queremos perder la vida, por supuesto que no. Pero estaría
dispuesto a sacrificarse, incluso a perder su propia vida, si con eso lograra salvar al mayor número posible de personas. No quitarle la vida, sino salvarlas. Nos damos cuenta del contraste tan grande que hay entre una religión y otra, y el cristianismo. Entonces esta religión y el cristianismo no tienen nada que ver. Pero hacen falta cristianos dispuestos a sacrificarse y estar dispuestos a perder todo, porque ese es el compromiso que adquirimos con el Señor cuando nos convertimos. Nuestra vida ya no es nuestra, es de Él. Él tiene pleno derecho sobre nosotros para decidir lo que quiera con nosotros, cuándo nos llama para ir al cielo, cuánto tiempo nos va a tener aquí, en qué condiciones. Es el Señor, Él es el Señor. Nosotros somos creyentes que hemos obedecido y que esperamos cuáles son sus órdenes. Y debemos estar preparados para cualquier posibilidad que surgiera, porque el Señor puede demandarnos cualquier cosa. Y hay hermanos nuestros en otros países que lo están pasando muy mal y están demostrando una dignidad y una entereza para enfrentar esto que es ejemplar para nosotros. Y yo me pregunto, en mi propia persona, si yo estaría dispuesto y sería capaz de enfrentar esos grados de sufrimiento y de pérdida que ellos enfrentan con el temperamento, el talante, la generosidad, la valentía con la que ellos lo enfrentan. Para nosotros son admirables. A veces hermanos que tienen muy poco conocimiento bíblico, pero que tienen una fidelidad, el poder del Espíritu Santo está funcionando en ellos plenamente y están realmente llenos del Señor. Que el Señor nos ayude, porque, insisto, esto puede venir sobre la Iglesia y me temo que no estamos preparados. ¿Cuál es la petición que hacen estas almas debajo del altar? Pues dice que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, ellos habían sido condenados a muerte injustamente por tribunales humanos. Ahora están pidiendo vindicación ante un tribunal, ante el Tribunal Supremo, que no es ningún tribunal de este mundo, sino que es el tribunal del cielo. Y están pidiendo que se haga con ellos un juicio justo. Y este clamor de los mártires, de los que han sufrido por causa del Señor, es un clamor antiguo, ya está en el Antiguo Testamento, de hecho. Y es recogido en los salmos que se llaman imprecatorios, que son salmos donde se pide lo mismo que vemos aquí. Fíjense, por ejemplo, el Salmo 79, versículo 10, dice: ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Pues estaban pidiendo justicia también. Ahora, esto no debemos de olvidar que pedían justicia divina, pero en ningún caso el cristiano debe de vengarse a sí mismo. Esto es también una cuestión clara y no es incompatible con esto que estamos viendo aquí. ¿Y por qué no es incompatible? Bueno, no es incompatible porque ellos no se quieren vengar a sí mismos, sino que están dejando el juicio en las manos del Señor, están pidiendo que sea el Señor quien intervenga. Es verdad, no nos debemos de vengar. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis a vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto nos lleva a reflexionar lo que significa perdonar. ¿Qué ocurre realmente cuando un cristiano perdona a sus enemigos que le han hecho todo el mal que han podido? Pues lo que está diciendo cuando perdona a alguien es que renuncia a toda idea de venganza personal y que deja la causa en las manos de Dios. Ahora podríamos pensar, bueno, pues esto tampoco es difícil, ¿no? Porque perdonar es
mucho más difícil me parece a mí que pedir perdón, porque uno pide perdón y ya se ha quitado el tema de encima, pero perdonar cuando te han hecho algo duro, algo doloroso, es otro tema más grave, ¿no? Pero bueno, es duro, pero uno podría decir, bueno, pues yo no voy a tomarme la venganza por mi mano, pero espero que te caiga una bien buena de parte de Dios y que te dé tu merecido. Bueno, eso no es perdonar entonces. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estamos diciendo, yo no voy a tomar venganza, yo no voy a tomarme la justicia por mi mano, sino que la dejo en manos del Señor, al mismo tiempo mi deseo debe de ser, si es que estoy perdonando de verdad, es que espero y pido al Señor que se produzca en la persona que me ha ofendido un arrepentimiento que a ella misma le libre de ser juzgada por el Señor. Eso es el verdadero perdón. Si no estamos pidiendo perdón, si no estamos perdonando de esta manera, no nos estamos ajustando a lo que Dios dice. Perdonamos en el sentido de que no nos vengamos a nosotros, sino que transferimos el asunto al Señor. Pero al mismo tiempo oramos al Señor para que esa persona cambie, se arrepienta y sea librada del juicio. Porque decir, yo no voy a vengarme por mí mismo, pero espero que te caiga una buena del Señor, pues estamos en las mismas. No es la cuestión. Ahora, dicho esto, pues hay que decir también que no es incompatible con el deseo de justicia de parte de Dios. Si finalmente las personas no quieren arrepentirse, el beneficio de la gracia de Dios es rechazado y dicen, no queremos, pues no hay nada de malo, todo lo contrario, en el hecho de orar pidiendo justicia. Claro que queremos justicia. Pedir justicia como pues un clamor buscando que haya justicia en este mundo para que se establezca finalmente el reino de Dios en este mundo. Y no, ya digo, no es incompatible. El mismo apóstol Pablo que acabo de leer en Romanos, que dice, no os venguéis por vosotros mismos, él mismo explica en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y versículo 5, que esto es justo, esperar que Dios intervenga también contra los que orgullosamente se levantan contra Dios y contra la causa de Dios. Dice allí, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en los santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pues es justo pedir, es coherente pedir justicia de parte de Dios. Es el único medio por el cual se va a establecer el reino de Dios en este mundo. Y cuando nosotros estamos orando tal como el Señor nos enseñó, venga tu reino, lo que estamos pidiendo es esto mismo. Venga tu reino implica acabar con todo aquello que se levanta contra el reino de Dios. Estamos pidiendo el juicio de Dios sobre el pecado y sobre las cosas que están mal. Claro que lo estamos pidiendo. O sea, no es incompatible. Lo que es importante es que nosotros no guardemos en nuestro corazón ningún sentimiento de venganza personal y que oremos, como el Señor nos enseñó, por nuestros propios enemigos. Pero al mismo tiempo estamos deseando que se establezca el reino de Dios en este mundo. Quizás la cosa, como siempre, es un poco el enfoque, ¿no? Muchas veces nosotros reclamamos mucho a Dios cuando lo que hacen es contra nosotros. Y ese tipo de cosas, como dijo el Señor, debemos de dejarlas. Cuando es contra nosotros, olvidémoslo. Dejémoslo en sus manos, no vayamos más adelante con eso. Pero otra cosa es defender el honor de Dios, de su justicia, de su reino, eso sí. Y es ahí donde debemos de orar que se haga justicia, que el reino de Dios venga, que el honor de Dios sea restablecido en este mundo.
Desgraciadamente nosotros peleamos mucho cuando se trata de que han herido nuestro orgullo, nuestro amor propio, o nos han hecho daño de verdad. Pero nos preocupa muy poco a veces, desgraciadamente, el honor de Dios, la justicia de Dios, el nombre de Dios en este mundo. Debemos de orar más en esta dirección, olvidarnos un poco más de nosotros y pensar más en el Señor. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Pues dice, vamos a ver ahora, que sí que les contesta. Va a explicarles cuándo va a ocurrir esto, pero, y es un tema que desde luego pues a unos se pueden inquietar, ¿hasta cuándo este mundo va a ser así? Los incrédulos malvados hacen sufrir a los creyentes y quedan impunes, ¿no? Nadie los toca. Bueno, lo que vemos aquí en este pasaje es que estas almas, estos creyentes allí debajo del altar no están inseguros, no están dudando de si realmente Dios, esta inactividad o como si Dios fuera pasivo frente a la injusticia. No hay nada de todo esto en este pasaje, ni mucho menos. Ellos saben perfectamente que Dios finalmente va a intervenir. Ahora lo que preguntan es ¿cuándo? ¿Cuándo lo hará? Y es una pregunta que también nos hacemos nosotros. ¿Cuándo va a hacer Dios esto? ¿Cuándo Dios va a intervenir para restablecer su nombre y su justicia en este mundo? Y aquí se les dice algo que nosotros también tenemos que escuchar. Dice que no sería inmediatamente, sino que todavía pasaría tiempo. No sería inmediatamente, pero lo que sí se les dice es que ellos ya no iban a sufrir más. Ellos iban a ser vindicados en el cielo, iban a recibir su recompensa, iban a cesar sus sufrimientos. Fijémonos que se les dice, y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Vestiduras blancas que sirven para manifestar públicamente la aprobación divina de lo que ellos habían hecho. El mundo los podría haber acusado y tratado como culpables, como malhechores, como lo peor de la sociedad. Pero Dios dice, no Señor, son justos. Y estas vestiduras blancas, pues, de alguna manera, hablan de dignidad, hablan de victoria también, y al mismo tiempo se les dijo que descansasen. El cielo es un lugar donde se descansa, no en el sentido de estar tumbado en un sillón, no, se descansa del trabajo y del sufrimiento. Es el lugar que creo que todos estamos esperando. Descansar, disfrutar también de la presencia del Señor, eso es el cielo. Y eso ya lo pueden empezar a hacer. Y confiar que el Señor va a hacer el resto. Lo que ellos le han pedido, el Señor lo va a hacer cuando Él lo considere. Pero ¿hasta cuándo tendrían que esperar? Porque esta es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Es verdad, ellos ya no tienen inquietud, no están preocupados cuándo, pero ¿qué razón tiene Dios para seguir esperando? ¿Por qué? ¿Por qué retiene su juicio? Y el Señor contesta, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hasta que se completara, o sea que todavía habría de haber más que tendrían que morir. Bueno, dice un poco de tiempo, aunque esto es entendido desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de la eternidad, que cambia un poco el concepto de un poco de tiempo. Claro, para nosotros un poco de tiempo es un rato, pero para Dios, que es eterno, pues un poco de tiempo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, pues han pasado 2000 años y seguimos esperando que Dios intervenga. Ahora, ¿por qué Dios permite que otros sufran si finalmente va a intervenir? Pues que intervenga cuanto antes y que acabe con esto. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? Y tenemos una posible contestación en un pasaje, en un episodio paralelo, muy, muy parecido a este, que encontramos en el Antiguo Testamento. Recuerdan ustedes que Dios les había prometido a Israel la tierra prometida, pero les dijo, todavía no. Tuvieron que esperar 400 y pico años. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, del cananeo, del jebuseo, del jereceo, bueno, todos estos, ¿no? No ha llegado a su colmo. Y mientras tanto el pueblo de Israel tenía que estar sufriendo la esclavitud en Egipto
y trabajando muy duramente, porque Dios estaba esperando a que llegara la maldad de los otros. Bueno, no, a que llegara su colmo. Bueno, la idea es que Dios estaba extendiendo su misericordia sobre aquellos pueblos cananeos que en aquel momento estaban habitando la tierra prometida. Dios extendiendo su misericordia sobre ellos. Es verdad, el precio que tendrían que pagar los israelitas era alto, porque ellos estaban todavía viviendo en la esclavitud, pero era en beneficio de los cananeos. Y su pueblo pues tendría que soportar todo esto. En todo caso, pues bueno, era una oportunidad para el arrepentimiento también de estas personas. Y es que ocurre así, en este mundo hoy Dios está esperando todavía que los impíos, las personas que no quieren creer en el Evangelio, que son orgullosos y arrogantes contra Dios, les está dando tiempo para el arrepentimiento. Y Dios es muy paciente. Fíjense que allí con los cananeos esperó 400 y pico años desde aquel momento. Dios es muy paciente y muy misericordioso, dando oportunidad. Pero sí, es verdad, mientras tanto los creyentes pues sufren. Pero, como alguien ha dicho, la sangre de los santos es la semilla que hace crecer el testimonio de la Iglesia. Y es muy probable que en pocas épocas de la historia de la Iglesia haya crecido tanto como cuando la Iglesia ha sido perseguida y ha sufrido. En medio de la oposición, de una dura oposición, la Iglesia crece más, con mayor calidad, con auténticos creyentes comprometidos, que cuando hay tiempos de bonanza. Pues así es. Pero finalmente Dios va a contestar el clamor de estos mártires y lo veremos. ¿Cuándo lo veremos? Bueno, aparecerá en el libro de Apocalipsis. Cuando se derrame la tercera copa sobre el agua de las fuentes y de los ríos, que será convertida en sangre y dada a beber a aquellos que han perseguido a estos creyentes. Será el juicio de Dios. Y también será juzgada la gran ramera por la sangre derramada de los siervos de Dios. Eso lo encontrarían el primero de los casos en Apocalipsis capítulo 16 versículos 4 al 7 y el segundo caso, el de la ramera, en Apocalipsis capítulo 19 versículo 2. Dios va a dar respuesta finalmente a esto. Pero no es nuestro deber ni nuestra preocupación debe ser vengarnos a nosotros mismos. Debemos de esperar que el Señor tiene su plan y su propósito en cada cosa que Él hace. Y llegamos entonces al sexto sello, versículo 12, y nos habla de este sexto sello que desencadena una serie de elementos terribles. Y es que este sexto sello pues nos habla de la gran ira de Dios, del Cordero que ha llegado. Eso es de lo que nos habla. Si los 4 primeros sellos pues nos hablaban de este periodo hasta que el Señor venga, bueno, desde que el Señor murió, pero también es cierto que antes habían ocurrido cosas parecidas, porque este mundo impío no ha empezado a ser impío desde que el hombre mató al Señor Jesucristo en la cruz, sino desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Han sido señales, los 4 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis han sido señales que han perdurado, que perduran hasta nuestros días en este mundo, que se irán intensificando, como ya expliqué, según se acerque el momento del fin. Pero aquí lo que nos encontramos ahora es que ya está, esto ya es la manifestación final de la ira de Dios sobre este mundo rebelde. Y este va a ser un juicio único, un juicio irrepetible, un juicio sin posibilidad de apelación, porque quien juzga es el Dios soberano. No hay ningún tribunal supremo por encima de Él. Él es el juez supremo, de cielos y tierra. Y después de esto, todo el mundo tendrá que reconocer la autoridad del Cordero, del Señor Jesucristo. Ahora, lo que nos vamos a encontrar, y esto es de lo que nos habla este sello, que pues habrá una serie de señales tremendas que cambiarán toda la faz de la tierra, tal como el mismo Señor Jesucristo ya anunció también en su sermón profético, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 29.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo en su sermón profético, que se corresponde exactamente con lo que aquí encontramos en el sexto sello, pero que a su vez era algo que ya habían anunciado también en numerosas ocasiones los mismos profetas del Antiguo Testamento, que antes de la venida en gloria del Señor habría este tipo de acontecimientos asombrosos. Bueno, en todo caso, lo que se nos presenta aquí es un cuadro aterrador, donde el lenguaje simbólico y literal se entremezclan para darnos la sensación bueno, en fin, una impresión de que lo que ocurrirá finalmente será terrible, terrible en grado extremo. Fijémonos, por ejemplo, este terremoto, que imaginamos un terremoto también con erupciones desde la tierra, de lava, de polvo, de humo, de gases, que lo cubren todo, que crean una atmósfera oscura, negra. El sol se oscurece, por lo tanto, incluso puede parecer que la luna parezca roja como teñida de sangre. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Las estrellas del cielo dice que caerán una lluvia de meteoritos, y esto es una cosa muy, muy peligrosa, porque bajan a una velocidad tremenda, y eso, pues, dice que la tierra se enrollará como un pergamino, que quizás no lo debemos de entender literalmente, pero la idea es que habrá un caos tal que será imposible reconocer pues las partes de este mundo. Desaparecerán, bueno, pues la diferencia entre las montañas, los valles, será todo irreconocible. Va a cambiar todo, toda la faz de la tierra. Va a haber un caos en medio de todos estos cataclismos. Será algo espeluznante, aterrador. ¿Y qué pasará con el hombre? Bueno, pues el hombre, en su conciencia interior, se va a dar cuenta que se enfrenta contra su propia destrucción. Y todo esto pues anticipa, por supuesto, la venida en juicio del Señor Jesucristo. El hombre sabe que se acaban sus días, y sabe, cuando empieza a ver todas estas cosas, sabe que tiene que dar cuentas delante de ese Dios. Ahora el hombre piensa que este mundo es suyo, se muestra orgulloso por la forma en la que los hombres han quitado a Dios de en medio de la sociedad. Yo veo a veces a los políticos, a los pensadores, a los periodistas, les escuchas hablar, lees sus comentarios. La altivez, la soberbia con la que dicen Dios no existe. Y lo digo yo y punto. Bueno, claro que existe. Y se refieren a Él, Dios. Claro que existe. Pero lo matan en su propio corazón. Dios no existe, fuera de mi vida. Y si existe es como si no existiera para mí, fuera. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues aquí leemos, ¿verdad?, que se removerá todo. Y dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando este mundo empiece a ser sacudido por Dios, pues claro que los hombres orgullosos les temblarán las piernas y reconocerán que el fin está llegando y que este mundo no es el mundo de los hombres, es el mundo de Dios, y que estamos aquí con el permiso de Dios. Y hemos creído que este mundo era nuestro, y hasta nos hemos tomado el atrevimiento de echar fuera al auténtico dueño de este mundo. Pues Dios viene a pedir cuentas, y el hombre sabe que su fin está llegando. Pero no solamente los hombres impíos deben de tener en cuenta esto, también los creyentes debemos de considerar esto. ¿Por qué? Porque este mundo tal como lo conocemos va a desaparecer, no va a estar aquí así, siempre. Y puesto que este mundo va a desaparecer, cuidado, no nos aferremos demasiado a este mundo y a las cosas de este mundo, porque todo eso va a dejar de ser.
Dice Hebreos, en una exhortación importante, Hebreos capítulo 12, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Lo que nos está diciendo es que esta tierra, este mundo que nosotros conocemos ahora no es permanente, va a desaparecer. ¿Y qué es lo que quedará? Quedará solamente el reino eterno de Dios. ¿Qué nos podremos llevar de aquí? Es solamente aquello que hayamos invertido en el reino de Dios. Aquello que tenga que ver con la madurez cristiana, del carácter cristiano, aquel tiempo, aquel servicio, aquellos dones desarrollados para la gloria del Señor, eso nos lo llevaremos. Sus obras con ellos siguen, dice Apocalipsis más adelante. Esas obras hechas en el Señor. Eso sí que, pero todo lo demás, en lo que a veces nos afanamos tanto en este mundo por tener, por conseguir posesiones de un tipo o de otro, todo eso va a quedar aquí. Y va a ser deshecho. No va a quedar nada. Pues dice 2 de Pedro, siguiendo en esta misma línea exhortativa, 2 de Pedro capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Preparémonos para ese día. Estas cosas nos advierten a los incrédulos, a los impíos, pero advierten también a los creyentes. Ese día va a llegar, cuando todo lo que vemos aquí desaparecerá. Fijemos nuestra atención en, como decía Hebreos, en ese reino inconmovible. Lo que dejamos, los tesoros que tenemos ahí, están a buen recaudo. Eso nadie los va a quitar, nadie nos los va a robar. La polilla y el orín no corrompen ni ladrones hurtan, dijo el Señor. Nuestro corazón, nuestro tesoro tiene que estar ya allí, no aquí. Pero para los impíos, para los incrédulos, será un día de terror. El terror se apoderará de ellos. Decía Sofonías, el profeta Sofonías, capítulo 1, versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Gritará de dolor, de temor, claro. Y entonces la gente dirá a los montes que caigan sobre ellos, que no se escondan de la ira de Dios. Fijémonos bien qué es lo que más temor le produce al hombre. No es los terremotos, no es esos efectos, no es ni siquiera su propia muerte. ¿Qué es lo que les aterra realmente? Pues verse en la presencia de Cristo. Esto es, caed sobre nosotros y libradnos de la presencia, de la ira del Cordero. Es de Él, del Cristo que viene a juzgarles. Es de eso de lo que tienen temor. Y será un día de clamor, de lloro, de lamento. Dice el profeta Isaías, capítulo 13, versículo 5 al 8, aullad, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Será un momento
donde el terror se apoderará de los hombres, y buscarán dónde esconderse, para que la ira del Cordero no caiga sobre ellos. Pero no hay lugar donde esconderse de Dios. No hay lugar donde esconderse de Dios. No hay lugar donde librarse de este juicio. Será un juicio universal, un juicio que alcanzará a todos. Dice, reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres. Todos, todos. Todos compadecerán ante el tribunal de Dios. Todos tendrán que enfrentarse ante Cristo, el juez supremo. Los políticos, hoy tan altivos, por lo menos en nuestro país la mayoría de ellos. Los militares, las personas influyentes, los oprimidos, las personas corrientes, todos, absolutamente todos. Nada les podrá salvar, ni las riquezas, ni su valor, ni su sabiduría, ni su fuerza. Nada les podrá sostener en pie delante del Cordero. El único lugar donde podrían haberse refugiado no era debajo, no era en las cuevas, sino habría sido en la misericordia del Cordero. En la gracia de Dios se podrían haber refugiado, pero la rechazaron. Y ahora piden que las cuevas caigan sobre ellos y los aplasten. Nos podemos imaginar el terror de los hombres en estos momentos, escondiéndose y clamando para que las cuevas los aplasten, pero ¿cómo puede ser? ¿A qué grado de espanto habrán llegado? ¿Y qué pasa en esta situación? Pues lo triste es que ellos claman que las cuevas caigan sobre ellos, pero no escuchamos ni una sola nota de arrepentimiento, ni una sola nota pidiendo perdón a Dios. Esto va a ser la tónica general, lo iremos viendo a lo largo de Apocalipsis. Según van llegando los juicios de Dios, el hombre es consciente que se está enfrentando ya a los juicios divinos. Es consciente, ya no tiene ninguna duda. Ya no son guerras o rumores de guerras, ya no son cosas que uno dice, pues ¿por qué pasará esto? No, ya saben perfectamente que es la intervención directa en juicio de Dios. Lo saben. ¿Qué hacen? Ninguno de ellos clama a Dios pidiendo perdón. No hay un clamor de arrepentimiento. Claman a las rocas que caigan sobre ellos y que los maten. Y es que el hombre tiene conciencia, aunque parece que no la tiene, la tiene. Y tiene conciencia de que un día va a ser juzgado por Dios. Lo sabemos todos nosotros. Los creyentes y los que no lo son, que un día tenemos que dar cuenta. Somos seres responsables. Dios nos ha hecho seres libres y responsables. Tenemos que dar cuentas a ese Dios. Tantas cosas malas que se han hecho en este mundo no pueden quedar sin juicio. Cuántas personas terriblemente injustas que han cometido crímenes atroces han salido de este mundo como si no hubiera pasado nada. Han muerto en sus camas plácidamente. Y Dios va a pedir cuentas, por supuesto. Va a pedir cuentas, va a venir a juzgar a este mundo, va a juzgar también a los muertos. Resucitarán para compadecer ante el tribunal de Dios. El hombre lo sabe. Lo quiere negar porque no quiere pensar en ello, pero sabe que eso va a ocurrir. Y cuidado, porque aunque ahora nuestra sociedad es indiferente, eso aún nos alarma más, porque quizás hay un paralelismo, un parecido peligrosísimo entre la época en la que estamos viviendo ahora y la época previa al diluvio. Los hombres comamos y bebamos, mañana moriremos, y no hay nada más después. Comamos y bebamos. Y la humanidad que fue sepultada por el diluvio, pues era una sociedad así. Pero cuando llegue ese momento, los del diluvio, ustedes se lo imaginan intentando escapar de las aguas que lo cubrían todo. Y el único lugar era el arca, pero el arca Dios había cerrado la puerta. Y qué sensación de terror se apoderaría de todos ellos, de impotencia. ¿Dónde está entonces el orgullo del ser humano que se alza altivo frente a Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces descubrirán que aquel que podría haber sido su Salvador y le han rechazado, se va a convertir en su juez. Ese juez al que el mundo ha ignorado y ha perseguido a todos los que le seguían. Pero el momento llega el momento en que
toda rodilla se doblará ante el nombre del Señor y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En todo caso es curioso, ¿verdad? Huyendo de la ira del Cordero. Cuando un Cordero no inspira en absoluto nada de todo esto, no inspira temor, no inspira, lo asociamos más bien con ternura, con benignidad, pero nunca con ira. Pero no lo olvidemos, no lo olvidemos. Ese mismo Dios que ha manifestado todo su amor como un Cordero manso que fue entregado en la cruz por los pecadores, tiene también 7 cuernos. Lo vimos, ¿verdad?, en la descripción. Tiene un poder ilimitado. Viene a juzgar, viene a juzgar. Y será el día de la ira de Dios, un día terrible, tal como habían anunciado los profetas. Dice Nahum en el capítulo 1, versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Malaquías capítulo 3 y versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fijémonos que en estos dos profetas, en Nahum y en Malaquías, aparece la misma expresión, la misma pregunta, que está también aquí en el capítulo 6 y versículo 17. Porque el gran día de la ira de Dios ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta expresión, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Es que alguien podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Sí. La respuesta es sí. ¿Quién? Bueno, pues eso hay que esperar al siguiente capítulo, al capítulo 7. Pero allí vamos a ver que hay un buen grupo de creyentes, 144.000 de todas las tribus de Israel, que están en pie delante del Cordero. Están siendo sellados. Y luego veremos en el cielo una multitud enorme vestida de ropas blancas, también cantando al Señor, de pie delante del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estos están de pie delante del Señor? Bueno, porque son creyentes que han sido librados de la ira venidera. El futuro va a ser muy diferente para los que son creyentes, para los que no lo son. Se puede estar de pie, con confianza, con tranquilidad, cuando Dios manifieste su ira. Pero para ello es necesario haber confiado en Cristo, haber sido juzgados ya nuestros pecados, condenados, pero que haya sido Él, que hemos transferido nuestra culpabilidad a Él, que lo hemos aceptado a Él como nuestro sustituto, que sí hemos reconocido nuestra culpabilidad, pero hemos reconocido también que su sacrificio es suficiente para pagar por nuestros pecados. Cuando Él ha pagado lo que nosotros merecíamos, estamos libres de culpa y entonces podemos enfrentar ese día con tranquilidad. Pues veremos que sí que hay personas en pie ante la ira del Cordero. Lo veremos con la ayuda del Señor en nuestra próxima sesión. Hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente y una vez más, gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.